Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Buenos días, Buenos días, profe. profesor. Buenos días, Profe. Personas a las que gracias integran por a Buenos una días, profe. muy bien, gracias a ustedes por estar ahí pendientes de la clase. Vamos a hoy a trabajar este tema que se trabajó en la guía, que son los circuitos paralelos. Hola. Entonces el objetivo de la clase de hoy es entender cómo funciona el circuito paralelo, definir cuáles son las fórmulas que aplican para encontrar algunos valores de corriente y voltaje, como ya lo hemos venido trabajando desde la clase semana anterior. ¿Listo? Para ello, entonces les voy a pedir que mantengamos los micrófonos cerrados mientras yo estoy dando la explicación y cuando yo les haga la pregunta, pues levantan la manito o activan el micrófono para participar. ¿Listo? Hola, profe. Muy bien. Entonces vamos a arrancar. Como les estaba diciendo, el objetivo de esta semana es conocer el circuito eléctrico que venimos trabajando como tema y además de eso, hoy vamos a trabajar el tema que tiene que ver con los circuitos paralelos. Hace 8 días se trabajaron los circuitos serie, donde ustedes hicieron un par de ejercicios y miraron cómo funcionaba cada uno de ellos. Y la idea hoy es continuar con la otra parte de la consulta que ustedes hicieron en la guía. Bien. Entonces, ¿qué es un circuito paralelo? Entonces acá lo tenemos. Un circuito paralelo es un circuito que recorre una corriente eléctrica cuando varios conductores o elementos se hallan unidos paralelamente. Dicho de otra manera, los extremos son comunes. En un circuito paralelo, cada elemento que está conectado a la fuente de alimentación lo está de forma independiente al resto. Cada uno tiene su propia línea, aunque haya parte de esa línea que sea común en todos. Este tipo de circuito también recibe el nombre de divisor de corriente. Listo. Ahora sí pregunta para ustedes, ¿quién me da un ejemplo de un circuito paralelo que tengan ustedes en la casa? ¿Quién cree que puede ser un ejemplo de ese dispositivo? ¿La batería? Pues, ¿Sí? Bueno, uno de los ejemplos más comunes que podemos encontrar es el siguiente. La multitoma, ¿listo? La multitoma que nosotros tenemos. no se le escucha nada. Resultaron lesionadas. El comandante de la policía de Bogotá nos ha dicho que ¿Me escuchan o inmediatamente no me fueron escuchan? trasladados a un centro Yo los escucho a asistencial, pero ustedes. uno de ellos. Profe, sí se oye. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Por ahí escucho. Sí, señor. Bien, entonces les estaba contando que una multitoma es un ejemplo clásico de un circuito paralelo, porque en esa multitoma nosotros podemos conectar cierta cantidad de dispositivos al mismo tiempo y el voltaje se mantiene exactamente igual para todos. Entonces en una multitoma ustedes pueden conectar un televisor, pueden conectar un radio, pueden conectar el computador, pueden conectar el celular o cualquier cantidad de dispositivos, dependiendo de la cantidad que tenga, y siempre vamos a encontrar ahí la misma cantidad de voltaje que necesita para que funcione el dispositivo. A diferencia del circuito que trabajamos hace 8 días, el voltaje sí se dividía en el circuito serie, mientras que en el paralelo se mantiene igual. ¿Qué cambia con respecto entre el uno y el otro? Que en el circuito paralelo lo que cambia es la corriente se divide entre la cantidad de dispositivos, mientras que en el circuito serie el que se dividía era el voltaje. Esa es una de las grandes diferencias que vamos a encontrar acá. Bien, vamos a continuar. Entonces, acá en este dibujo que tenemos, hace 8 días podíamos encontrar, vamos aquí a subrayar, estas resistencias que están acá en la parte en amarillo. ¿Listo? Ahora Profesor, señor, ¿por qué quiere que lo escuche? Se me pregunta algo. Para participar en clase. Pues ¿listo? quítele los audífonos. Entonces acá en esta parte que acabo de pintar en verde era donde encontrábamos las resistencias en serie en el circuito que trabajamos hace 8 días. Ahora
las vamos a encontrar aquí, ¿listo? Pero en esta posición, que significa que están paralelos, o sea que los caminos que recorre ahora la corriente son de otra posición. ¿Cuál es la posición que tienen? Si miro en esta línea negra que estoy dibujando acá, las dos terminales de las resistencias están conectadas siempre a dos líneas aparte. ¿Qué significa eso? Que el voltaje que circula a través desde la batería, a través de ella, siempre va a ser el mismo. No va a haber ningún problema. ¿Listo? Bien, entonces vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Recordemos, acá en esta diapositiva hace 8 días ustedes, es la misma que aparecía ahí, los elementos del circuito, que tenía que haber una fuente generadora de energía, que era la pila, tenía que haber un cable conductor y tenía también que existir un elemento receptor, que hablábamos del bombillo, del motor, de la sirena o de cualquier otro elemento de esos que nosotros podemos encontrar. ¿Listo? Bien, vamos a mirar las características generales que tiene un circuito. ¿Cuáles son las características generales que tiene el circuito? Para que un circuito tenga características, por favor, niño tocarruncho me está haciendo una solicitud que no le puedo conceder en este momento. Porque no, por favor, no la siga enviando. La tensión es la misma en todos los puntos del circuito. ¿Qué significa eso? Que el voltaje es igual en todas partes, lo que les estaba diciendo hace un momento en la segunda diapositiva. A diferencia del circuito serie, el voltaje sí se dividía entre la cantidad de dispositivos que tuviéramos conectados, o sea que se dividía en la cantidad de elementos, mientras que acá no se divide, se mantiene igual en todos. Una segunda característica es que este circuito tiene caminos. Anteriormente el circuito serie solo tenía un solo camino. A diferencia de este, tiene varios caminos dependiendo de la cantidad de elementos. La tercera es que la suma de todas las corrientes que hay en los dispositivos es la corriente total de todo el circuito. Si lo comparamos con el circuito serie, lo que sumábamos eran los voltajes, porque la corriente en el circuito serie era igual en todas partes. Ahora, aquí lo que cambia es que el voltaje es igual en todas partes. ¿Qué cambia? La corriente aquí sí se reparte entre los dispositivos, mientras que en el circuito serie era el voltaje quien se repartía. Y por último, tenemos que la resistencia equivalente es menor que las resistencias del circuito. Y ahorita vamos a mirar por qué. Cuando decíamos la resistencia total en el circuito serie era la suma de todas las resistencias. Si yo tenía una resistencia de 2, 4 y 5, la suma de esas, 2 más 4, 6 y 5, 11, iba a ser 11 y daba como resultado un número mucho mayor que todas las resistencias individuales. Acá pasa lo contrario, la resistencia equivalente es menor a las resistencias del circuito y eso lo vamos a ver ahorita. Bien, vamos a mirar este ejemplo que tenemos acá. Tenemos ejemplo de circuito paralelo. Si lo comparamos con uno del circuito serie que habíamos visto la clase pasada, encontrábamos nuestras resistencias por acá en esta parte. Y hacía un solo camino. Teníamos un solo camino en esta posición, como lo señalo ahí con el mouse. Ahora nosotros vamos a encontrar una gran diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Que vamos a tener acá, vamos a cambiar este color rojo, bueno, rojo y rojo, digámoslo acá en verde, un primer camino. Entonces aquí vamos a tener un primer camino, una primera corriente. Corriente se representa con la letra I, ¿listo? Corriente de la resistencia 1. Vamos a encontrar otro camino, ¿listo? Que va a ser la corriente, pero de la resistencia 2. Vamos a encontrar un tercer camino, que va a ser la corriente, pero de la resistencia 3. Y vamos a encontrar un cuarto camino, que va a ser la corriente de la resistencia número 4. Entonces, de aquí en adelante vamos a hablar cómo esta I representa la corriente. ¿Listo? Y la corriente se calcula de la siguiente manera. Voltaje, que ya sabemos cuál es el voltaje que tiene la batería, sobre la resistencia. ¿Listo? Entonces vamos a tener en cuenta estas condiciones. El circuito paralelo va a tener caminos. El circuito serie no tenía caminos. ¿Listo?
Y vamos a tener en cuenta que, que la corriente que se representa con la letra I se calcula como voltaje sobre resistencia. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta que tengan de cómo se calcula la corriente? Recordemos que en la clase pasada calculábamos era voltaje. ¿Qué voltaje era? Lo contrario, corriente por resistencia. ¿Listo? Aquí estamos hablando de una fórmula muy conocida que se llama la ley de Ohm, que es la que nos permite a nosotros encontrar los valores que se distribuyen dentro de un circuito eléctrico. ¿Listo? Vamos a ver si en el chat hay preguntas. Dicen que no. Listo. Claro que es. Listo. ¿Hay preguntas en el chat o no? Aquí estoy revisando el chat. No sé si están hablando entre ustedes o están poniendo cuidado a la clase. Bien. Continuamos entonces. Acá ahí tenemos este ejemplo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar acá. Encontrar la corriente que circula por el circuito mostrado, suponiendo que se tiene una fuente de 12 voltios. La pila que tiene este circuito acá a la entrada es de 12 voltios y tiene 1, 2, 3, 4 resistencias. ¿Listo? Estas resistencias tienen unos valores 1.5 ohmios, bueno, en este caso kilo ohmios porque tiene una K. ¿Listo? Cuando hablamos de kilos significa que es por 1000. Por 1000, por 1000, por 1000. ¿Listo? ¿Qué significa eso por 1000? Vuelve y juega. Entonces, vamos a cambiar el color. Listo. Entonces, si aquí me dice 1.5K, 10K, 4.7K, 100.000K, eso significa que en la primera resistencia, en la resistencia número 1, acá vamos a ponerle resistencia 1, va a ser igual, ahí dice 1.5K, a lo que equivale 1500 ohmios. ¿Listo? Si yo miro la segunda, la resistencia número 2, esto va a ser igual a 10K. Si lo multiplico por 1000, va a dar 10.000. 10.000 ohmios. La tercera resistencia dice 4.7K. Si lo multiplico por 1000, me va a dar 4700 ohmios. Entonces, 4700 ohmios. Y si miramos la última, dice 100K. Eso significa que equivale en ohmios a 100.000 ohmios. ¿Listo? Entonces aquí voy a colocar las equivalencias que tendría cada una de ellas. Entonces aquí la primera, como tiene una K, significa que se multiplica por 1000. 1.5 kiloohmios equivale a 1500 ohmios. Una de 10 kiloohmios equivale a 10.000 ohmios. Una de 4.7 kiloohmios equivale a 4700 ohmios. Una de 100 kiloohmios equivaldría a 100.000 ohmios. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? ¿Por qué aparece esa? ¿A qué se refiere la K? Sí, no escucho a nadie. Si me responden si van claros o no, todavía no. ¿Tienen preguntas hasta acá? Profe, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ah, bueno, es que antes no me funcionaba el micrófono. Entonces era para claro, si me escuchabas. Tengo Sí, una pregunta hasta ahorita. sí, cuéntame. Bueno, entonces como no hay preguntas, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Entonces, este es el ejercicio que tenemos que resolver. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo se soluciona. Esto es parecido a lo que trabajamos la clase anterior. Dice acá, el primer paso, en un circuito paralelo el voltaje se mantiene constante entre cada división o rama, por lo que a partir del voltaje
y la resistencia se puede calcular la corriente que circula por cada rama mediante la ley de Ohm. ¿Listo? Entonces la fórmula que les escribí en verde hace unos minutos. La corriente es igual al voltaje por la resistencia. ¿Listo? Y vamos a obtener las corrientes que tiene cada uno de esas resistencias que vimos en el anterior ejercicio. ¿Listo? En este. Entonces, para la primera es de 1.5 kiloohmios. Entonces vamos a revisar acá. Si es de 1.5 kiloohmios, entonces vamos a coger lo siguiente. Listo, entonces tenemos voltaje sobre resistencia como nos lo están mostrando acá y lo estoy encerrando. ¿Listo? Si yo tengo en la pila a la entrada 12 voltios y lo divido entre 1500, que es lo que equivale en realidad a la resistencia que tienen ustedes ahí. ¿Listo? ¿Cuánto da el resultado de eso? Para esta clase van a necesitar una calculadora. Entonces pueden utilizar la que tenemos ahí en el computador. Vamos a buscarla. A 8, profe. Listo, ahí la están viendo ustedes, la calculadora. A 8. ¿8? ¿Está seguro que da 8? ¿8 qué? Profe, 8. No, pero sí da 8, pero la expresión está mal. Vamos a mirar por qué. 8 dividido 1500, mira lo que da. 0,008. Exactamente, da 0,008. Si nosotros corremos estos ceros a la derecha, ¿listo? Por eso no da 8 amperios como deberíamos utilizarlo, sino miliamperios. ¿Por qué mili? Porque la unidad de milésimas tiene 3 ceros, ¿cierto? A la izquierda. Y mire que el 8 tiene 3 ceros a la izquierda. Entonces aquí se expresa en términos de milis. ¿Listo? Por eso tiene una M chiquita y una A grande que significa miliamperios. O sea, no da 8 como tal. 8 como unidad como lo conocemos nos da 0.008. Y se expresa en miliamperios porque tiene 3 ceros a la izquierda. ¿Listo? Para que les vaya quedando claro eso. Miremos la siguiente. 12 dividido 10. Ahí también lo tenemos. 12 dividido 10, pues ya sabemos que da 1.2. ¿Listo? Pero como no es 10, sino 10.000, vamos a volverlo a hacer. 12 dividido 10.000. Mire los 3 ceros que están a la izquierda. Eso significa que lo tengo que poner esta M pequeñita que aparece ahí, que significa 12 miliamperios. ¿Listo? 1.2 miliamperios. ¿Listo? Si miramos la otra, 12 dividido 4.7, 12 dividido 4.7, ¿listo? Ahí vemos que da 2.55, ¿cierto? Como tal. Pero en realidad son 4.700. Entonces hay que tener cuidado con esto. 12 dividido 4.700. Ahí lo tenemos. Entonces tenemos desde el 2 hacia la izquierda, tenemos los 3 ceros, por eso da 2.5 miliamperios. Y el último, 12 dividido 100.000. Tenemos 0.00112. ¿Listo? Por eso aquí queda hasta aquí este cero que está acá, 1, 2, 3. ¿Listo? Coma, 0, la cosmita iría acá. Estos 3 ceritos que están a la izquierda son los que me dicen que estás hablando en milis. ¿Listo? Miliamperios. Entonces acá 0,12 miliamperios. ¿Listo? Puesto que la corriente total es la suma de las corrientes individuales, vamos a obtener ahora la corriente que circula por todo el circuito. Entonces, ¿cuáles serían esas corrientes? Vamos a ponerlo por acá. Los 8 miliamperios que tenemos ahí, sumado con el 1.2 miliamperios, sumado con los 2.55 miliamperios que nos muestran ahí,
Y nos queda la cuarta resistencia, que es 0.12 miliamperios. Eso va a ser igual a ¿cuánto? ¿Listo? ¿Cuánto da esa suma? 12. Tenemos unidades, sumemos las unidades que tenemos. 8 más 1 da 9, más 2 da 11, ¿cierto? Ahora tenemos las unidades decimales. El 2 y el 5 ya va por 7. Más este 1 va 8. O sea que vamos en 11.8. Y nos queda por sumar el 5 y el 2 de la segunda. Este que está acá y este que está acá nos daría 87. ¿Cierto? Ay, bueno, como le di clic por fuera se me quedó. Voy a poner otra vez acá abajo. El total sería 11.87 miliamperios la corriente. ¿Listo? Y de esa manera nosotros encontramos la corriente que circula en el circuito paralelo que hemos encontrado. Entonces, ustedes aquí lo que se tienen que aprender es esta fórmula y saberla utilizar, que la corriente se calcula como el voltaje sobre las resistencias. Voy a hacerla aquí grandota. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Listo? Ese es un método. Digamos que esta es una forma de hacerlo. Existe otro que ya lo vamos a ver con el fin de que ustedes conozcan los dos. Ustedes son libres de elegir cuál se les acomoda más. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Por favor, lo vuelven a cerrar. Listo. Vamos a mirar el método 2. El método 2 se utiliza para sumar cómo encontrar la resistencia total del circuito. ¿Listo? Es el mismo ejemplo que estamos viendo. Es este mismo. Tiene dos formas de solucionarlo. Entonces, vamos a encontrar la primera resistencia. Ya sabemos que es 1.5, la otra es 10, la otra es 4.7 y la otra es 100. Se utiliza esta fórmula que están viendo ustedes en esta parte de acá arriba. Listo, esa es la fórmula que se va a utilizar para poder encontrar la resistencia total del circuito. ¿Listo? Entonces vamos a tener siempre la suma anteriormente en el circuito paralelo, en el circuito serie, la calculábamos sumando la resistencia. Entonces resistencia total era igual a la suma de R1 más R2 más R3 más R4 y de ahí para allá todas las resistencias que hubieran. ¿Listo? Si yo sumara las resistencias que tengo acá, si estuviera en serie, 1.5 más 10 más 4.7 más 100, ¿cuánto daría esa suma? Si reemplazáramos esa suma. ¿Quién me dice? ¿Cuánto daría la suma de 1.5 más 10 más 4.7 más 100? Repetir, por favor. ¿Cuánto da? Puntos. ¿Cuánto? 116.2, por ahí alcancé a escucharlos. ¿Listo? Sí, señor. Y esto sería kiloohmios. Voy a ponerlo completo. Porque tiene está expresado como kilos. ¿Listo? 116,2 kiloohmios. Si yo tengo esa operación ahí, listo, mire que aquí tenemos, esto sería si fuera serie. Ahora vamos a ver y a comparar que en el circuito paralelo no se hace de esa manera. Se hace es utilizando esta ecuación que tenemos acá. ¿Listo? Entonces reemplazamos los valores que tenemos ahí. 1 sobre, una división muy grandota, 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3, 1 sobre R4. Lo que hacemos es reemplazar
en la parte de abajo las resistencias que tiene el circuito, que ya sabemos que son 1.5 kiloohmios, 10 kiloohmios, 4.7 kiloohmios y 100 kiloohmios. ¿Listo? Bien. Al realizar esa suma o esa operación, se va a tener como resultado este valor que tenemos acá. ¿Listo? Mire que esas divisiones que están hechas ahí en fraccionarios, pues básicamente son las que ustedes han hecho en matemáticas en grado quinto, grado cuarto, inclusive ahorita en sexto supongo que también habrán visto operaciones de fraccionarios. Entonces, ahí, Profe, ¿sí? es que se quieren meter a la clase y no pueden. Hace rato lo están intentando. ¿Quiénes? Voy a ver. ¿Mm? Pero aquí está, mira, aquí hay, en este momento somos 15 personas que estamos dentro de la clase. Son Josin David Montiel y Ah, Emanuel debe ser que tienen Guzmán. más ¿el qué? El link. El link. Si quiere El ustedes que link. están ahí conectados con ellos, envíenle el link, el que es, para que puedan Es que entrar. se los envié y me dicen que les aparece. ¿Qué? Dice, no se puede conectar al servidor de web. Inténtalo de nuevo o comprueba la conexión de Ah, entonces la porque red. tienen problemas de internet ellos allá. Porque si estuviera mal, ninguno estaría Bueno, conectado acá. El problema es del internet de ellos allá. Profe, sino es que me estoy dando tú bueno, ponía dos S, pero en la primera S es una G. Ahí alguien lo acabo de compartir, mire, ahí está. Juan Camilo Beleño lo acabo de compartir en el chat. Ahí está el link exacto, el que es. Es para que lo revisen y lo copien y se lo envíen a los que están intentando entrar. Listo. Bueno, entonces continuando, fíjese que sumar la resistencia en serie da una cosa y sumar la resistencia en paralelo da otra cosa. Da mucho más pequeñita que lo que estábamos acostumbrados a verla en serie. ¿Qué va a pasar acá? Entonces, vamos a mirar. El paso número 2 es calcular corriente, voltaje sobre resistencia, que aquí lo vamos a encontrar. Corriente es voltaje sobre la resistencia total, que ya, ¿cuánto era la resistencia total? 1,01 kiloohmios. 12 dividido 1,01 da el 11.88 que tuvimos en el ejercicio anterior. ¿Listo? El que habíamos calculado es en el otro método. Entonces, ahora sí, vamos a resolver estos ejercicios. Yo les voy a ayudar con el primero y ustedes van a hacer el segundo. ¿Listo? Listo, entonces vamos aquí, por aquí hay alguien esperando. Patricia Romero, ya la acepté. Bien, chicos, entonces presten atención acá a lo que vamos a realizar. Vamos a calcular la corriente de este circuito, listo, aplicando lo que acabamos de ver. Listo, entonces el primer elemento que nosotros debemos tener acá es que tenemos una entrada que tiene 5 voltios. Entonces aquí la tenemos. Ya sabemos que el voltaje o la pila que tiene este circuito es de 5 voltios. Y tenemos acá una resistencia de 10, una resistencia de 5 y una de 15. Lo primero que debemos hacer, podemos hacerlo por el método 1 o por el método 2. Recuerde que el método 1 era coger acá que la corriente era igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Listo? Y si nosotros reemplazamos esos valores en la primera que vamos a tener, entonces vamos a llamar a este corriente en la resistencia 1. ¿Cuánto es la entrada? ¿Quién me dice cuánto es la pila que tiene ese circuito? ¿De cuánto es la pila que tiene el circuito? ¿Sí me escuchan? sí, señor. ¿De cuánto Sí, es? señor. ¿De cuánto es la pila del circuito A?
Ahí la veo, está marcada en un cuadrito morado. 5 voltios. Sí, señor, muy bien, 5 voltios. Entonces, si vamos a realizar esto, listo, por ahí por el chat me respondieron que 5 voltios, muy bien. A ver que se nos borró el anotador. Vamos a volverlo a coger, listo. Entonces, si yo tengo 5 voltios, entonces vamos a ver, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Listo, ya lo tenemos ahí. Vamos a reemplazar esos 5 voltios que tenemos ahí, 5 voltios, y lo vamos a dividir sobre la primera resistencia. ¿Cuánto es el valor de la primera resistencia? No puedo responder. 10, exactamente, 10 ohmios. ¿Listo? Bueno, cada vez que muevo esto se me sale, vamos a volverlo a hacer. 5 voltios dividido 10 ohmios. ¿Cuánto da esa división? ¿Cuánto da la división? Ahí por el chat, me pueden responder o por voz. ¿0, qué? ¿Me lo puedes repetir, por favor? ¿Cuánto da la división entre 5 dividido 10? Muy bien. Kevin Steven me ha respondido por el chat que 0.5 amperios. ¿Listo? Recordemos que la unidad de medida es el amperio. Listo. Vamos a hacer la de la siguiente resistencia. Aquí abajito vamos a colocar otra vez los mismos 5 voltios que tenemos a la entrada dividido. ¿Cuánto es la resistencia de abajo? 5 ohmios. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto es la división? Muy bien, 1 amperio. Listo, nos queda una. Cogemos otra vez los mismos 5 voltios y los vamos a dividir entre 15 ohmios, que es esa resistencia. ¿A qué es igual eso? 5 dividido 15. 0. No. A 3. ¿A 3 o 0.3? ¿Listo? A 3. 0,33 y eso se repite un montón de 3. ¿Listo? Sí. Listo. Mire que ya tenemos las corrientes tanto en la resistencia 1, en la resistencia 2 y en la resistencia 3. ¿Listo? O sea que, ¿cuál es la corriente total del circuito? La corriente de este circuito va a ser igual a la suma de todas las corrientes. Entonces, 0,5 amperios más 1 amperio que ya habíamos calculado por ahí arriba, más los 0,33 amperios que teníamos ahí. ¿Cuánto me da esa corriente? ¿Quién me da la respuesta? 0,38. ¿Cuánto? 0,39. 0,38. No, no puede dar 0,38 porque hay un número entero. 0,83. 0, o 0,83, profesor. 1,83 amperios. ¿Listo? O porque se están comiendo, este no tiene comas, este es un número entero. ¿Listo? No es decimal. Entonces 1 más 0,5 da 1,5 más 0,33. ¿Listo? Ahí suma
los 3 que van para 1.8 y el 3 que tiene, pues el 83. ¿Listo? Ahí hemos encontrado y resuelto el ejercicio A. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bien, ahora son las 11:40. Les voy a dar 10 minuticos para que resuelvan el B. ¿Listo? Van a resolver el ejercicio B. Ok, profe. Listo. Sí, ya. Bueno, listo. Entonces me van a dar los resultados. ¿Cuánto es la corriente? Corriente en la resistencia 1. ¿Quién me da? Alguien que me dé el resultado. 4.5. Muy bien, 4.5 amperios. ¿Listo? ¿Quién me da la Sí. corriente en la resistencia 2? 3. 3, muy bien. Por ahí Beleño también respondió en el chat. 3 amperios. ¿Y la corriente en la resistencia 3? 1.8. Listo, 1.8 amperios. ¿Listo? O sea que ¿cuánto es la corriente total de ese circuito? La corriente total. 8,13. ¿Listo? Entonces esa corriente da 4,5 amperios más 3 amperios más 1.8. ¿Cuánto da esa suma? 8,13. 8,13. Creo que da más. Sí, profe. 9.3. ¿Cuánto? Alguien lo dijo por ahí. 9.3. 9.3 Yo sí. amperios. ¿Listo? Esa es la 9.3. solución de ese Ok. ejercicio. Tenemos ahí que Señor, ¿listo? Entonces tenemos la solución. Voy a cambiar acá este colorcito. Vamos a cambiar acá por el lápiz. Entonces, en esta primera, por este caminito que estoy coloreando ahí, circula este voltaje. ¿Listo? El de 4 puntos, esta corriente, perdón, 4.5. Esta que estoy coloreando en verde, listo, en profe. ese camino, pasa 3 amperios. Y esta que voy a poner acá en azul, ¿listo? Por ahí circula 1.8 amperios. Y la suma total de la corriente de ese circuito es 9,3 amperios. ¿Listo? Mire que es muy sencillo de resolver. Es muy fácil. Si nosotros quisiéramos hacerlo por el otro método que vimos hace un momento, que es dividiendo las resistencias, ¿cómo nos quedaría? Entonces vamos a intentar hacerlo acá abajo. 1 dividido
Acá 1 dividido, ¿cuánto es el valor de la primera? 4. 2 ohmios. ¿Listo? Mira, aquí la tenemos. 2 ohmios. Más 1 dividido las siguientes 3 ohmios. ¿Listo? Que la tenemos acá. Más, ay, 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 se me corrió el más. 1 dividido 5 ohmios. Debe dar exactamente lo mismo. O similar. ¿Listo? Listo. Si yo resuelvo todo eso, tendría que hacer un medio más un tercio más un quinto. ¿Cuánto daría eso? ¿Quién resuelve eso? Profe, ¿Cuánto le dio? 13. ¿Está bien? Listo, si ustedes suman un medio más un tercio, eso les va a dar 5 sextos. Acuérdense que la suma de fraccionarios cuando tienen denominadores diferentes se hace en cruz. El numerador del primero multiplica el denominador del segundo más el denominador del primero multiplicado por el numerador del segundo. Sería 1 por 3, 3 y 1 por 2, 2. Sería la suma de eso, nos da 5, ¿cierto? 5 en la parte superior. Ok. Acá, 5. Lo divido y los denominadores se multiplican. 2 por 3, 6. ¿Listo? Entonces acá 1 por 3, 3 más 2 por 1, 3 más 2 da 5. Y abajo 2 por 3, 6. Y esto le vamos a sumar el 1/5 que nos hace falta sumarle, ¿cierto? Aquí ya hemos hecho este pedacito. Va a cambiar de color acá. Este pedacito que está acá equivale a este que está acá. ¿Listo? Ahora a ese falta sumarle 1/5. ¿Cuánto me da eso? Entonces vamos a tener 5 por 5, 25, ¿cierto? Y 6 por 1, 6. 25 más 6, eso nos da 31. Y 6 por 5, ¿cuánto es 6 por 5? 30. 30. Bueno, voy a ponerlo por acá porque se me saltó el mouse y quedó feito. Pero ahí se entiende, 31 dividido 30. ¿Listo? O sea que, pero todavía nos falta la partecita del 1 que está arriba. Entonces aquí nos quedó 1 dividido 31 dividido 30. ¿Qué hace ese 1 que está arriba? ¿Quién me dice? Viviendo, profe. Ese 1 lo que va a hacer es que esta operación que está abajo va a quedar al revés. Va a quedar dividido 31. Eso es lo que hace ese 1, darle la vuelta a la operación al resultado que dio abajo. ¿Listo? Lo va a invertir. Eso es lo que va a suceder ahí. ¿Listo? ¿Cuánto da 30 dividido 31? 30 dividido en 1. En 31. Ah. Sí. Uy, ¿qué pasó que se saltó la... Las llamadas. No sé qué pasó, se saltó la... 0,96. Listo, entonces se me borró todo porque se saltó la tenía la pantalla compartida. 0,96. Listo, ¿da Sí. cuánto? 36. 0,96. 0,96. Bueno, entonces recordemos que 96. tenemos 0,96. Entonces la resistencia... Uy, espere que ese color no se ve. Cambiarlo por uno más oscuro. La resistencia total de ese circuito dio 0,96 ohmios. ¿Listo? Sí, señor. Listo. ¿Cuánto nos había dado la corriente anteriormente? La que habíamos calculado antes de que se me borrara aquí esto. 9.3, ¿cierto?
la corriente total, cuando la habíamos calculado en todas las resistencias hace un momento, había dado 9,3 amperes. ¿Listo? ¿Qué nos hace falta? Entonces, en este método, como ya calculamos la resistencia, voy a coger a ese. Acuérdense que corriente es igual a voltaje dividido en resistencia. Reemplacemos los valores. ¿Cuánto es el voltaje? Pues 9 voltios que tenemos ahí. Lo dividimos entre la resistencia total que tenemos arriba, que es 0,96 ohmios. ¿A qué es igual, a qué es igual eso? Vamos a coger solo un decimal, ¿listo? Si ustedes dividen 9 dividido 0,96 le va a dar 9,3 amperios, ¿listo? Que es igual a lo que nos había dado por el método anterior. ¿Sí lo recuerdan? Listo. ¿Preguntas? ¿Dudas al respecto? ¿Sí me escuchan? Quedaron callados, no sé si me están escuchando. Sí, señor. Ah, bueno. Fíjese porque cualquiera de los dos métodos que acabamos de observar, podemos hallar la solución. Entonces, el primer método, vamos a recordar. Entonces, teníamos este ejercicio de ejemplo, aquí nos muestran las fórmulas. Voltaje para calcular la corriente en cada una de las ramificaciones. Cojo el voltaje de nuestra pila y lo divido entre cada una de las resistencias. Entonces, la R1 era 1.5, por eso vemos que aparece 1.5 y son 8 miliamperios. La R2 es de 10, queda dividido entre 10. La siguiente es de 4.7, se divide entre ese valor y lo mismo la de 100. Y ahí encontramos. Luego sumamos esos valores y tenemos la resistencia total. La corriente total. En el otro método es utilizar esta ecuación que acabamos de realizar. Entonces reemplazábamos los valores en la parte de abajo, ¿cierto? Hacíamos la operación como les expliqué, la suma de los fraccionarios, la hacemos por partes, ¿listo? Para que no quede tan difícil. Y posteriormente tenemos ya terminado nuestro ejercicio. ¿Listo? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. entonces van a hacer ustedes un último ejercicio y me dan ese valor. Vamos a coger el ejercicio B, ¿listo? El ejercicio B, y en vez de 9 voltios, le van a poner solo 6. Voy a hacer los cambios acá. Entonces les voy a dar unos valores. Cojan como el ejemplo, el voltaje o la pila que le van a poner va a ser de 6 voltios. ¿Listo? La resistencia 1 Ok. va a ser igual a 3 ohmios. La resistencia número 2 va a ser igual a 4 ohmios. Y la resistencia número 3 va a ser igual a 6 ohmios. Listo. Me van a dar el valor de cuánta corriente está pasando por cada uno de ellos. Entonces, ¿cuánto es la corriente acá? ¿Cuánto es la corriente acá? ¿Y cuánto es la corriente acá? A ver cómo les quedó.
A ver, por aquí me dice Juan Camilo Beleño, me dice que 1.2, la corriente total, no sé si me está hablando de la primera resistencia, de la corriente la primera resistencia o la total. ¿Cuánto es la corriente para la primera resistencia? Para esta. Para la primera es 2. Respuesta 1 es 2. Listo, ¿cuánto quedaría La para primera esta? es 2, profe. ¿Cuánto es la primera? Si el voltaje son 6 2. voltios y la resistencia 1 es 3, ¿cuánto tiene de corriente la primera resistencia? 2. 2. La primera corriente tiene 2. Sí, tiene 2, muy bien, 2 amperios. Listo, para la segunda, 1.5. 1.5 amperios, muy bien. Y para la tercera, 1. 1 amperio, muy bien. Listo. La suma de todas esas corrientes, ¿cuánto da? 4.5. Listo, o sea que la 4.5. corriente total, va a ser igual a la suma de 2 más 1 más da 3, 4.5 amperios. Listo. ¿Se entendió el ejercicio? Mire que es muy fácil. Fácil. Es muy fácil entender los circuitos paralelos. Entonces, aquí se acaban de dar cuenta ustedes que en los circuitos paralelos calculamos son corrientes. En el circuito serie calculamos son voltajes. ¿Listo? Que son dos cosas diferentes. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta siempre. ¿Preguntas, dudas hasta acá? Sí, señor. ¿Listo? No, señor. Bien, chicos, con eso terminaríamos la clase de hoy. Ya cuando vuelvan ustedes de vacaciones, en la primera semana de julio, estamos hablando exactamente del día jueves 9 de julio, casi que dentro de un mes. Sí, prácticamente viene a ser por allá. Ahí vamos a empezar a mezclar los dos, ¿listo? Vamos a hablar del otro tema que ustedes buscaron en la guía, que son los circuitos mixtos, que lo que hace es coger circuitos donde revuelve tanto el serie como el paralelo en algunas partes. Ahí vamos a mirar cómo nosotros podemos resolverlos y calcular sus diferentes cosas también que como lo hemos hecho acá, ¿listo? Sí, Entonces, señor. chicos, aprovechen estas vacaciones, descansen, relájense, aunque toca estar encerraditos, traten de estar bien en sus casas y nos veremos entonces en la próxima clase que va a ser el 9 de julio, ¿listo? Sí, señor. Sí, Sí, señora. señor. Bueno, ahora más tarde les envío la grabación para que revisen por ahí. Ya cuando volvamos de vacaciones sí les voy a dejar un taller que tiene que ver con con este tema, ¿listo? Ahorita no les dejo tarea para que se estén Listo. relajados. Ya Gracias. después de vacaciones sí van a tener que hacer algunos talleres con este tema, ¿listo? Ya son vacaciones. Listo, Listo. profe. Bueno, juiciosos, que les vaya bien. Un Chao, placer profe. haberlos escuchado hoy. Chao, Profe. profe. Chao, que les vaya bien. Igual, profe. Gracias, lo mismo. Chao.